El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a vosotros, los que me escucháis, os digo: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten, pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis, se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cómo os fue hoy en el salto mortal? Salto mortal es de la cama al altar. Hemos madrugado un poco más. Tenemos una celebración a las 12 en Lorquí, así que por esa razón hemos iniciado hoy la celebración una hora antes, ¿de acuerdo? Y pues vamos a intentar hacer una reflexión de la palabra de Dios, ¿no? Vamos a tomarnos todo con tranquilidad. Hay tiempo, creo que sí. Así que vamos a reflexionar sobre estos textos tan importantes que nos ofrece este séptimo domingo del tiempo ordinario. Se suele decir, ¿no?, que la quinta esencia, ¿no?, de la vida cristiana radica fundamentalmente en el cumplimiento del mandamiento del amor. Todos somos conscientes que en algún momento el Señor nos enseñó esto de amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y os veo la candidez de vuestros rostros. El amor, ¿no? Amar como el Señor ha amado. Pero ese amor, que es el amor de Dios, que es lo que denominamos caridad, plantea para cada uno de nosotros una exigencia bastante grande, donde podemos constatar los límites de nuestra condición natural, ¿de acuerdo? O sea, porque tenemos esas resistencias en nosotros que nos impiden desarrollar plenamente, ¿no?, ese ejercicio de la caridad y del amor, ¿no? O sea, entonces, pero también es cierto que contamos con la gracia, contamos con la asistencia del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda en algún momento a nosotros a desarrollar eso que denominamos los mismos sentimientos y pensamientos de Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Entonces voy a empezar hoy precisamente haciendo esa reflexión que nos plantea hoy San Pablo en la carta a los Corintios. Vamos a empezar por aquí, que es muy interesante lo que hemos escuchado hoy en la segunda lectura, donde hace referencia a una condición antigua, la condición que nos viene derivada del viejo Adán, ¿de acuerdo? Y una condición nueva, que está determinada por el nuevo Adán, ¿no? En este caso es nuestro Señor Jesucristo, ¿de acuerdo? El primer hombre, creado del polvo de la tierra, que es lo que significa la palabra Adán, ¿no?, creado del polvo de la tierra, adquirió vida, ¿de acuerdo? Gracias, evidentemente, que en algún momento el Señor insufló su aliento divino sobre el hombre, ¿de acuerdo? Pero
como consecuencia del pecado original, evidentemente, nuestra naturaleza fue condicionada, herida, y por esa razón, ¿no? Digamos, como que fuimos como muy determinados, ¿no? por la dimensión más terrenal, que de algún modo nos repliega mucho más en nosotros mismos e impide que de algún modo nosotros podamos tener una buena relación, tanto con Dios, o sea, establecer esa comunión con Dios y esa misma comunión con los demás hombres sobre la faz de la tierra, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, se da esa dificultad. Es como si se hubiera dado un cortocircuito, como si hubiera habido una ruptura, ¿no? En la relación del hombre con Dios y del hombre con los demás hombres. Y eso es lo que define fundamentalmente esa situación que denominamos del hombre terreno, del hombre terráqueo, ¿no? Como queramos decirlo. Un hombre que está sometido demasiado por sí mismo y que de algún modo tiene un horizonte que yo diría, si tuviera que utilizar un adjetivo, diría un horizonte bastante rastrero, ¿de acuerdo? Porque evidentemente cuando nos dejamos mover por ese impulso, por esa inclinación que hay en nosotros, la llamamos la concupiscencia, ¿no? Una inclinación al mal, pues de algún modo sale lo peor de nosotros mismos, ¿de acuerdo? Y creo que somos conscientes porque aquí en nosotros, en cada uno de nosotros, hay un hombre terráqueo, terrestre, ¿no? ¿De acuerdo? Muy de barro, ¿no? Muy de barro. ¿Vale? ¿Eso está claro? Porque de algún modo hace parte de la historia de la humanidad y de nuestra propia historia, ¿de acuerdo? Eso hace que en algún momento nos cueste establecer una comunión con Dios, nos cueste elevarnos de esa condición para situarnos, ¿no? En la esfera de lo que podríamos decir que es celeste y divino. ¿A quién le cuesta esto? A todos. Nos cuesta de algún modo, ¿no? Pues plantear, es más, eso, hasta la ley de la gravedad no nos ayuda. ¿Es verdad? Porque ¿qué hace la ley de la gravedad? Para que lo entendamos, ¿no? ¿Qué hace la ley de la gravedad? Pues, ¿tendemos hacia dónde? Hacia abajo, hacia lo terreno, ¿no? O sea, de ninguna manera tú esperarías que esto subiera por sí mismo, ¿no? ¿Me explico? Habría que hacer un esfuerzo es más, podríamos decir, algo tiene que ayudar a que esto suba, ¿de acuerdo? Porque el movimiento más natural de los cuerpos, ¿no? Sobre la faz de la Tierra es terrestre, ¿no? Hacia la Tierra. Esa es nuestra condición. Agradezca que no cogí el móvil. Bueno, entonces, bajo esa perspectiva, hoy San Pablo nos recuerda que el nuevo Adán, que es Cristo, ya sabéis que esa condición viene dada por un acto de desobediencia, por darle la espalda a Dios. Pues el nuevo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, quiso ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A través de esa obediencia, a través de su amor, nos rescató e hizo posible que en algún momento eso que habíamos perdido como consecuencia del pecado lo pudiéramos recuperar. ¿Qué es lo que pudimos recuperar? El espíritu, que es el que habíamos perdido. Por eso, ¿no? Dice hoy que ese nuevo Adán, que ese hombre celeste, es espíritu vivificante. Lo llama así, de esa manera. Qué curioso. Porque es así como llamamos a ¿quién? Al Espíritu Santo, Señor y dador de vida. El que fue, cuando Cristo resucitó de entre los muertos y subió a los cielos, la promesa, ¿no? Fundamental del Señor es la venida del Espíritu, que viene a realizar una obra extraordinaria en nosotros. Esa obra, ayer lo decía, ¿no? En la misa del Grupo Reina de la Paz, decía, es la obra que hace posible que se cumpla la promesa del Antiguo Testamento, donde dice que el Señor iba a arrancar de nosotros ese corazón de piedra, ese corazón duro, y nos iba a dar un corazón de carne, ¿no? Un corazón sensible, capaz de cumplir, de llevar a cabo el cumplimiento de la voluntad del Señor. ¿De acuerdo? Entonces, Jesucristo, ¿cómo lo hace? Encarnándose, asumiendo nuestra humanidad, entregando su vida por nosotros, y cuando sube a los cielos nos envía el Espíritu Santo, que empieza a transformar interiormente nuestro corazón. ¿De acuerdo? Por nosotros mismos no podríamos de ninguna manera
como se los he explicado, ¿no? Con el ejemplo, ¿no?, de la botella, de ninguna manera podríamos por nosotros mismos elevarnos a la consideración del hombre celeste. Necesitamos una fuerza, un dinamismo que desde dentro de nuestro corazón nos ayude a elevarnos, a divinizarnos en cierto modo, ¿de acuerdo? Y eso es lo que realiza el Espíritu Santo en nosotros. Una acción, llamémosla cristiforme. ¿Qué significa? Que desde dentro de nuestro corazón, por la presencia del Espíritu, se va transformando todo. Nuestra manera de pensar se va adquiriendo una mayor fortaleza y por tanto fuerza de voluntad, se va ordenando el corazón de tal manera que nos vamos transformando y cada vez nos vamos asemejando ¿a quién? A Cristo. Cada vez de algún modo en nosotros, nuestros sentimientos, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestros comportamientos son de algún modo cada vez más semejantes, ¿no?, a lo que el Padre contemplaba cuando veía al Hijo de Dios en este mundo y decía: he aquí mi Hijo amado en el cual me complazco. Vamos adquiriendo, digamos, una dignidad propia de nuestra condición porque todos somos hijos de Dios y por tanto estamos llamados a ser seres celestiales. Estamos llamados en algún momento a reproducir esa imagen del hombre celeste cuya primicia es nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la tarea que tenemos. ¿Qué os parece? Maravilloso, extraordinario. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Disposición y apertura de corazón para que la gracia del Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros. Eso es lo que se espera. ¿De acuerdo? Evidentemente, no se espera que nosotros con nuestro esfuerzo intentemos de algún modo alcanzar esa gracia, ¿no? Porque no podemos, porque somos débiles. Entonces necesitamos disposición, dejarnos trabajar, dejarnos ayudar por la acción del Espíritu Santo, que evidentemente cuando viene a trabajar en nosotros, pues realiza un proceso de purificación. Hemos dicho en algún domingo anterior que ese proceso de purificación es algo que se sufre, porque significa ir en dirección contraria a lo que estamos acostumbrados, incluso a lo que nos sale por naturaleza en sí, ¿de acuerdo? Porque evidentemente la forma como Dios entiende las cosas, como plantea su sabiduría, muchas veces nos confronta, nos desconcierta en sí, ¿de acuerdo? Voy a pasar al Salmo que hemos escuchado, después de la segunda lectura, el Salmo que hemos escuchado, el Salmo 102, ¿de acuerdo? Es un salmo desconcertante, porque es cómo entiende Dios la relación con el hombre pecador. Si dependiera de nosotros, fijaos, en nuestro sentido de justicia, porque todos aquí tenemos un sentido de justicia muy arraigado, ¿de acuerdo? Nuestro sentido de justicia lleva a que en algún momento, ante cualquier realidad, nosotros apliquemos una ley que de algún modo está arraigada en lo profundo de nuestro ser. ¿Cuál es esa ley? Esa ley es la ley del talión. Está en todos los códigos de la antigüedad, en todos y cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Ejemplo, el código de Hammurabi, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo de la antigüedad. Todos esos códigos plantean que si en algún momento alguien te hace daño, la justicia te lleva, ¿no?, a equilibrar la balanza, ¿no? No sé si me entendéis. O sea, a pagar conforme a lo que he recibido. ¿Me ha hecho esto? Pues de algún modo yo tendría que de algún modo cobrármelo de la misma manera. Ojo por ojo, diente por diente. Y eso está muy presente en nuestra naturaleza. Por eso en nosotros hay muchas veces actitudes reivindicacionistas e incluso vengativas en sí. Y nos sale por naturaleza. ¿Me ha hecho? Lo hago. Voy yo conduciendo, ¿no? Tranquilo, voy escuchando Radio María, ¿no?, intentando de alguna manera tener, ¿no?, como una tranquilidad y un sosiego en el corazón, y se me atraviesa alguien. Se me atraviesa y ahí se acabó la paz. Y aparece en nosotros, ¿no?, algo que surge del corazón, ¿no? Que surge del corazón y empiezas a acelerar y te vas detrás, ¿no? Te vas detrás. Y cuando ya lo tienes y te da una sensación de ¡ay, qué gusto! ¿Con qué gusto me he quedado? Porque le he hecho pasar lo mismo que me hizo pasar a mí. Pero eso es totalmente contrario a lo que el Señor nos pide.
porque el Señor de alguna manera no utiliza ese mismo sentido de lo justo. Imaginad por un solo instante que, aludiendo al Salmo 102, el Señor nos pagara conforme a nuestras culpas. Que si en algún momento nosotros, conscientes de nuestras debilidades, recibiéramos un juicio implacable por parte de Dios. Si Dios en algún momento, ¿no?, fuera reivindicacionista en ese aspecto y nos tratara como merecen nuestros pecados. Bueno, no quedaría títere con cabeza. La justicia de Dios nos aplastaría. Ahí entenderíamos de algún modo la limitación de las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ahora en esta semana que hemos leído la historia del diluvio, que en algún momento Dios diga, pues voy a arrasar la faz de la tierra. ¿Me explico? Es una forma muy antropomórfica, ¿no?, de entender la realidad. Es como si fueran más sentimientos humanos, ¿de acuerdo? Más conforme a lo que nos sale por naturaleza. Pero Dios no actúa de esa manera. El Salmo 102 es maravilloso, maravilloso. Cuando plantea, ¿no?, que el Señor, al vernos débiles, al vernos frágiles, al vernos pecadores, en justicia dirá, ¿qué es lo que necesita el hombre en razón de esa debilidad? ¿Necesita que yo ponga el dedo en la llaga como Dios? ¿Que yo lo fustigue? ¿Que yo lo castigue? Dice, no. Lo que el hombre necesita es que yo le tienda la mano. Necesita de algún modo mi misericordia. Es un concepto muy interesante que implica para Dios situarse en la realidad de nuestra vulnerabilidad, saber que lo que necesitamos para sanar las heridas más profundas del corazón es su amor, y es lo que Él nos ofrece. Por eso nos ofrece su perdón. Por eso cuando leemos el Salmo, lo que queda de manifiesto es que a través del amor incondicional de Dios, a través de ese amor incondicional, el hombre tiene la esperanza, ¿no?, de verse renovado como consecuencia del amor que Dios le tiene a pesar de su culpa y a pesar de su pecado. ¿De acuerdo? Y eso es maravilloso. Si llegáramos a reflexionar bastante en este Salmo, repito, es el Salmo 102, o si lo queréis repasar luego en casa y leerlo tranquilamente, uno diría, madre mía, cuán grande es el amor de Dios y cuánto desconcierto, para bien, se produce en el interior del corazón del hombre, porque si nosotros fuéramos condenados por Dios y fuéramos fustigados por Dios, casi que lo daríamos por hecho. Pero que nos trate de esa manera, no solamente de algún modo como que nos desconcierta, sino que nos desarma y hace que en algún momento el amor produzca un efecto en nosotros. Lo que produce como efecto es el poder abrir el corazón, porque cuando te tratan con amor a pesar de tu debilidad, tú terminas abriendo el corazón. Y si hacemos lo contrario, si a una persona que es débil y frágil encima lo machacamos, ¿qué vamos a conseguir con eso? Que la persona se hunda y se pierda en sí misma, va a radicalizar de alguna manera su situación. ¿Me explico? Entonces, esa es la sabiduría de Dios. Y aquí todos de alguna manera, si yo os preguntara, ¿cómo queréis que os traten? ¿Con misericordia o con ecuanimidad? ¿Qué diría cualquiera de nosotros aquí? ¿Cómo os gustaría que os trataran? O sea, ¿estáis conformes con la forma como os trata Dios? Yo diría, ¡jo! Menos mal. Menos mal que me trata con misericordia y compasión. Es para nosotros algo muy positivo y algo maravilloso. ¿De acuerdo? Y la pregunta que hoy nos hacemos, si Dios te trata de esa manera, que Dios es de alguna manera la fuente de todo sentido de justicia, ¿por qué si Dios te trata así, tú no tratas de la misma manera a tu prójimo? Mira qué sencillo. Tratad a los demás como os gustaría que os trataran a vosotros. Si a vosotros os encanta y os enternece y os llena el corazón, ¿no?, de alivio y consuelo, que os traten con misericordia y compasión, ¿por qué tratáis a los hermanos con severidad? Esto lo entiende un niño. Un niño entiende este concepto de no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Hay una parábola en el Evangelio donde Jesús habla, ¿no?, de un amo que tenía un siervo que tenía una deuda, inmensa, ¿no? Y el Señor, al ver que le dice, oh, Señor, ten compasión y te lo pagaré, el Señor dice, tranquilo, y le perdonó toda la deuda. Y ese mismo se encontró luego a un compañero suyo que le debía muchísimo menos de lo que él le debía al amo, y casi lo estrangulan, ¿no?, pidiéndole que le devolviera el dinero, y lo hizo meter a la cárcel y que le vendieran todo para satisfacer esa deuda. Y es el amo el que se pregunta,
¿por qué no tuviste misericordia con esa persona así como yo tuve misericordia contigo? ¿Por qué si en algún momento, ¿no?, el amor es algo que produce un efecto tan extraordinario en el corazón, ¿por qué no respondemos ante toda provocación que hay en nuestra realidad con amor? Entonces, para eso hoy la palabra de Dios nos presenta la primera lectura y el Evangelio. La primera lectura a través de una historia, que es la historia de la monarquía en Israel. Tiene protagonistas, concretamente Saúl y David, ¿vale? Entonces, Saúl, digamos, en la historia sagrada, el pueblo de Israel hay un momento en el que siente envidia de los demás pueblos porque tienen un líder, tienen un rey. En ese momento el pueblo solo tenía jueces, tenía personas que se encargaban de valorar, ¿no?, el cumplimiento de la ley de Dios, ¿no? Pero no tenían una figura así como representativa, porque esa figura, ¿quién era? Era Dios, era Yahvé, el Dios del pueblo de Israel. Pero el pueblo se enterca, así como los niños cuando hacen pataleta, ¿no? Yo quiero un chupachú, yo quiero un chupachú, yo quiero un chupachú. Yo quiero un rey, yo quiero un rey, yo quiero un rey. No. Como los demás pueblos. Eso es motivado por la envidia. Ese sentimiento es rastrero en sí. La envidia es rastrera. Es un sentimiento rastrero. Pero Dios dice, bueno, pues ya que insistís, dice Samuel, dales un rey como el que ellos quieren. ¿Y cuál es el primer rey? Saúl. Un soldado metrosexual, como dicen aquí, y una persona que diríamos, hombre, claro, este es el que tiene que dirigir al pueblo de Israel. Un hombre, ¿no?, con una gran capacidad, un soldado, líder militar, como el que querían ellos. Muy prontamente se dieron cuenta que una persona que es así, de esa manera tan llena de sí misma, al final prontamente iba a olvidarse, ¿no?, del cumplimiento de los mandamientos o los mandatos del Señor, e iba a ser su propia voluntad, porque va a haber un proceso de afirmación. Se va a basar en sí mismo, en su orgullo, en su prepotencia, en su forma de entender las cosas. Se apartó del camino del Señor. ¿Por qué? Porque no había en él humildad. ¿Me explico? Estaba muy lleno de sí mismo, porque de algún modo él pensaba que todo lo podía hacer ¿con qué? Con sus propias fuerzas. Entonces al final el Señor toma la decisión de ungir un rey, y esta vez dice, pero esta vez lo voy a ungir a un rey, pero no de una manera rastrera. Voy a ungir a un rey según mi corazón. Un rey que tenga un corazón más noble, más acorde con lo que Dios quiere. Y es cuando unge al rey David, que ya sabéis que cuando se unge, le dice el Señor a Samuel, vete a la casa de Jesé, y allí uno de sus hijos será el futuro rey de Israel. Que llega allí Samuel a casa de Jesé, se encuentra primero al hijo mayor, que también era hombre, será ¿no? Y no era ese. Y empieza a ir cada uno de los hijos, ¿no? Y ninguno, no te queda ninguno. Pues está el último, que está con las ovejas. O sea, el que menos contaba. Y ese era David. Y el Señor le pide a Samuel que unja al rey David, ¿no? David era poquita cosa, ¿no? Pero sin embargo, la fuerza del Señor estaba con él. ¿De acuerdo? David empieza, ¿no?, evidentemente con la unción de Dios, empieza a realizar obras y prodigios extraordinarios. Ya conocéis la famosa historia de David y Goliat en el valle de la gran victoria del pueblo de Israel contra el pueblo filisteo. Goliat era un gigante, ¿no?, con gran fuerza, dijo al ejército de Israel, mandadme a vuestro mejor soldado que combata conmigo, y el que gane, gana la batalla. Se miraron todos los israelitas y... ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? Nadie quería ir, evidentemente. Nadie quería ir. Hasta que sale David. Entonces David, de algún modo que va con la unción de Dios, toma la decisión de enfrentar al gigante. ¿De acuerdo? Le ponen la armadura y no es capaz de caminar con la armadura. Entonces se la tienen que quitar. Iba con la onda, famosa, ¿no? Y al final, pues el filisteo Goliat se burla de él, y sin embargo luego en la batalla, David, que lleva unas piedras, ¿no?, 5 piedras que mete en su zurroncillo, con una de ellas pues le clava la piedra en la frente a Goliat y consigue esa batalla. ¿Os imagináis el regreso del pueblo de Israel? David, David, David.
David. ¿Y Saúl? ¿Y qué ha pasado? En cada campaña militar que David de algún modo iba al frente del ejército, alcanzaban victorias, y las mujeres de Jerusalén, cuando llegaba David de todas esas campañas militares, Saúl mató a 1000, David a 10.000. No, pues claro, Saúl se le atravesó esa realidad en su garganta, un hombre, hemos dicho, de connotación más rastrera, la envidia lo consumió hasta el punto de que en algún momento David estaba siempre al servicio del rey Saúl, siempre respetando al rey Saúl, porque lo consideraba el ungido de Dios como rey del pueblo. Nunca estuvo en su contra, a pesar de que él veía, ¿no? Pues un día estaba David tocando su arpa allí a la presencia, ¿no?, del rey Saúl, y Saúl, que ya no podía más, encima toca el arpa bien. Le lanzó una lanza para intentar, que tuvo que esquivarla, y ahí se dio cuenta David, no tengo que huir. Entonces tengo que huir de aquí, porque el rey Saúl quiere matarme. Desde todos los capítulos, a continuación en los textos de las Sagradas Escrituras, van dándose cuenta, ¿no?, de cómo es la actitud de Saúl, que busca la manera de acabar con David. Reúne un montón de ejército, ¿no?, con Abner, uno de sus generales, al frente, para buscar a David y ajusticiarle, porque quería quitárselo de en medio, porque pensaba que David quería ser el rey, que quería quitarle su puesto. ¿De acuerdo? Con ese odio, con esa... ¿Cuál es la situación? De estas situaciones pasaron muchas, muchos momentos en los que Dios le dejó a David todo, ¿no?, para cargarse al rey Saúl él. Entonces hoy se da la situación que están bajando, ¿no?, a buscar al rey David, y van a descansar al campamento, y de repente Saúl llega con su general, que es Abisai, ¿de acuerdo? Y se dan cuenta que todos están durmiendo y que ninguno se levanta. Y dice Abisai, que también es rastrero, es un general atravesado, ¿no?, de David, y le dice: David, mira, está durmiendo el rey, tiene la lanza en su cabecera, estaba enterrada, ¿no?, en el suelo. Vamos despacio, cogemos la lanza y así como que no ha pasado nada, y lo ajusticiamos. No quiere, si él quiere tu muerte, quiere tu ruina, ¿acaso no es lo más consecuente? ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Si alguien está buscando tu ruina, te está persiguiendo, ¿qué hubieras hecho tú? ¿No? Si tienes la oportunidad, se te presenta la oportunidad de ajusticiar al que te persigue, ¿de acuerdo? Pero la frase de David es lapidaria. No, es el ungido del Señor. Es el ungido del Señor. Se nos pedirá cuentas si obramos el mal. Entonces vamos a ir, cogemos la lanza y cogemos el agua, ¿no?, donde llevaba el agua el rey Saúl, y se distancian del campamento, y cuando se distancian del campamento, en una montaña, empiezan a gritar para que todos evidentemente se levanten y se den cuenta, ¿no?, que de alguna manera David no ha querido hacer daño a su rey, que ha querido obrar con justicia, y que lo que busca fundamentalmente es arreglar el problema en la base de la comprensión, de la misericordia y el perdón. Ay, si fuésemos así, pero evidentemente es una situación que nos deja ver hasta qué punto, ¿no?, obramos de manera rastrera, o es fácil obrar de manera rastrera, y qué difícil es obrar, ¿no?, conforme a como entiende Dios cómo hay que resolver los problemas. David apuesta por, de alguna manera, amar a su enemigo, ¿de acuerdo? Y bajo una premisa: es un ungido del Señor. No sé si sabéis que todos somos hijos de Dios y que Dios nos ama a todos, indistintamente, ¿no? Dirás tú: yo como voy a misa, pues me amará más a mí que a la desgraciada de mi vecina que no va a misa. No sé si me entendéis. El Señor nos ama a todos, y todos hemos recibido por parte de Dios su gracia. La existencia de por sí es un don. Por tanto, de algún modo debemos considerar a todos como hermanos. En todos deberíamos reconocer esa dignidad, a pesar de su debilidad, a pesar de su flaqueza. Yo me pregunto, ¿acaso en algún momento, ¿no?, alguien podría decir: hombre,
podríamos entender, no justificar, pero podríamos entender lo que pasaba en el corazón de Saúl. Sentía miedo, sentía como una amenaza la presencia de David. Sabía que no había hecho las cosas conforme a Dios y que de alguna manera estaba, viviendo la circunstancia que estaba viviendo. Eso evidentemente genera pues un sufrimiento que él de alguna manera, todo eso que estaba revuelto en su corazón, lo transforma en ira. Y es lo que le lleva, en algún momento a buscar la ruina de David. Pero en realidad es una esclavitud. En realidad es algo que deberíamos, si lo leemos con el corazón, deberíamos tener compasión de Saúl por lo que estaba sufriendo en su corazón. Pero todo lo que sale de él es malo, sí, pero es consecuencia de lo que lleva dentro. ¿Me explico? De su propia lucha interior. Muchas veces lo que sale de fuera no define realmente lo que hay dentro del corazón de una persona. Y a veces sacamos lo peor de nosotros mismos como consecuencia precisamente de las luchas, de los sufrimientos, de los vacíos que llevamos en nuestro interior. ¿Quién ve eso? Eso lo ve Dios. ¿Me explico? Eso lo ve Dios, que es el que tiene la capacidad de transmitir y comunicar esa misericordia y esa compasión. ¿Lo entendéis? Porque así entenderéis el corazón de David. ¿De acuerdo? Al haber hecho lo que hizo, que es admirable. Resolver las cosas no aprovechándose, de un espíritu de reivindicación y de venganza, sino hacerlo a través de la comprensión y del amor. Que es exactamente lo que nos habla hoy el Evangelio, porque el Evangelio de hoy es lapidario. El Evangelio de hoy es: a quienes me escucháis, dice el Señor, a quienes me escucháis. ¿Queréis escuchar al Señor? Claro. Porque si no queréis escucharlo, hacéis así. Y así no os enteráis. A quienes me escucháis os digo: amad a vuestros enemigos. ¿Cómo que amad a vuestros enemigos? ¿Cómo que amad a vuestros enemigos? Es que eso no cuadra. Responded con bondad frente a quien busca vuestro mal. Bendecid a quien os maldice. Orad por aquellos que os calumnian. ¿Os imagináis eso? Que alguien nos dice: oye, Mari Carmen, Toñi está hablando mal de ti. Y ha dicho esto y esto y esto. Voy a rezar por ella. Que Toñi está diciendo que usted no sabe quién es Toñi. Y es mucho mejor: ha hablado mal de mí, pues yo voy a hablar mal de ella, evidentemente, porque es lo reivindicativo, dentro del ámbito de lo justo. ¿No es más fácil eso? ¿No nos sale casi que por naturaleza esa realidad? Sí. Y hay otra realidad también. En vez de enfrentarle, Pero, que también está la persona. Ya vamos, un momento, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una reflexión. O sea, no os voy a demorar mucho porque evidentemente nos tenemos que ir, pero atended de alguna manera lo que dice la palabra para que sepamos en algún momento cómo gestionar de manera adecuada lo que brota en nuestro corazón. ¿De acuerdo? Lo que brota en nuestro corazón. No se trata de alguna manera de amar a las personas porque son enemigas. ¿Me explico? No es que tú llegues y hola, ¿qué tal? Enemiga mía. Hombre, el Señor me pide que te dé amor aunque seas una desgraciada. Pero bueno, es lo que me pide el Señor, así que no se trata de amar a las personas porque sean enemigas, ¿de acuerdo? O porque en algún momento de ellas salga de algún modo lo que sale, que está revestido conforme a nuestra forma y nuestra lógica de entender la realidad, de lo que está revestido de maldad, ¿de acuerdo? Sino que de alguna manera el propósito fundamental es llegar realmente al sufrimiento y al dolor que esas personas tienen en el corazón, porque esa enemistad proviene de una lucha interior. ¿Me explico? Proviene de una disfuncionalidad dentro del corazón, para que una persona saque qué es lo que lleva a esa persona en su corazón para que tenga esas actitudes y esos comportamientos conmigo. ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué habrá acumulado? ¿Qué formación ha recibido en su casa? ¿Me explico? ¿Cuántos sufrimientos habrá acumulado para que tenga un mecanismo de defensa tan agresivo, por ejemplo? ¿Quién se pone a pensar en esta realidad? Nadie, porque nosotros nos quedamos siempre con lo de fuera.
¿De acuerdo? Cuando uno realiza el propósito de seguir el ejemplo de Dios, porque es amar a los demás como el Señor nos ama, pues en esa medida podemos pedir la gracia, porque solamente podemos verlo a la luz de la gracia. Por eso esto que estamos escuchando no está en ningún código antiguo. ¿Me explico? Hay una novedad intrínseca en la consideración, ¿no?, de la ética, del ethos, ¿no?, del cómo debemos actuar dentro de la dimensión del cristianismo y dentro de las enseñanzas de Cristo, porque os repito, ningún código ético de la antigüedad trae consigo el que tú ames a tus enemigos. Eso es totalmente... Es mucho los judíos en sí. Los judíos en sí mismos, a los gentiles, los despreciaban. ¿Me explico? Amaban ciertamente a los suyos y por los suyos lo que fuera necesario, pero a los gentiles, a los que no eran judíos, era una mirada de desprecio lo que había hacia ellos. Entre menos os juntéis, mejor, mucho mejor. Pero el Señor nos invita precisamente a lo contrario, a intentar que sea el amor la respuesta ante cualquier provocación. ¿De acuerdo? Por eso hace esa invitación. Me gustaría que lo probarais. Cada uno de nosotros tiene enemigos. Cada uno de nosotros tiene enemigos. Porque hay una frase en Colombia que me encanta. Dice, no somos perita en dulce para todo el mundo. O sea, que en algún momento alguien, por la razón que sea, roza con nosotros. Por envidia, por amenaza, porque no le caemos bien, porque de algún modo, pues, por la razón que sea, lo que mueve realmente el corazón. A veces tenemos esas situaciones tensas. Creo que todos las tenemos. Es así, ¿no? Todos tenemos ese tipo de situaciones y se van provocando como luchas y tensiones en nuestras relaciones humanas. Esas luchas y tensiones que se dan en las relaciones humanas, evidentemente son las que nos llevan a entrar al trapo de esa realidad. ¿De acuerdo? Pero ¿has probado poner en práctica lo que dice el Evangelio? Que cuando tengas una dificultad con no sé, a lo mejor una persona se levantó con el pie izquierdo y viene y desahogó toda su impotencia y toda su frustración contigo. ¿Me explico? Y ¿no? Ahí. Entonces tú dices, bueno, ¿y qué hago ante esa realidad? ¿No? O sea, si yo de algún modo me lo apersono y lo llevo a mi corazón, todo eso estará aquí, dando vueltas. Y toda esa realidad al final me va a provocar en mí una situación malsana, que va a hacer que cada vez me vaya agriando el corazón y que cada vez salgan de mí sentimientos de mayor repulsa y de mayor así, no sé. Que yo le veo la cara a Benito cuando sale Vinicius. Tengo que rezar por Vinicius, en fin. Bueno, la cuestión es ¿por qué no acoger esa invitación y hacer lo que el Señor nos pide? ¿Por qué cuando tenemos un problema, una dificultad, por qué no rezamos por estas personas? ¿Por qué no tenemos un acto de amor hacia las personas con las que tenemos una dificultad? A veces hay un compañero o compañera de trabajo que me está haciendo la vida imposible. Ten un detalle con esa persona. ¿Qué va? ¿Qué? Si yo lo que hago cuando la veo es... Y yo paso olímpicamente. ¿Cómo me voy a arriesgar yo a ponerme al alcance de una persona que saca lo peor de sí misma? ¿Me explico? Y vuelvo y os repito, la respuesta ante toda provocación que nos propone hoy el Señor es el amor. Y el amor desarma. El amor desarma. Probadlo. Todos tenemos a lo mejor situaciones que no tenemos resueltas con muchas personas, porque estamos en nuestra propia posición. Es que yo tengo razón, fue la persona la que en algún momento me hizo, yo no tengo por qué rebajarme e ir y allí, pero mientras tanto, ¿qué le va pasando a tu interior? Libérate de esa realidad. Busca de alguna manera, digamos, obrar como Cristo obra de manera generosa, ofreciendo su vida por nosotros. Él se expuso a la dureza del corazón del hombre y sufrió las consecuencias, de algún modo asumiendo que esa tarea era parte de su proyecto de amor, y entregó todo por nuestra salvación.
¿No podríamos nosotros aprender de eso, de lo que ha hecho Cristo? Padre, eso es muy difícil, por eso tenemos que pedir la gracia. Pedir que de alguna manera la caridad presente en nuestro corazón nos ayude a desarrollar todos esos sentimientos. Sentimientos que van a sacar, repito, lo mejor de nosotros mismos. Porque la violencia llama a la violencia, el orgullo llama al orgullo. Tengo la esperanza de que el amor llame al amor, que la paz llame a la paz. Padre, pero eso a la primera, ¿no? Porque la sé. Y el Señor habla de la sobreabundancia, ¿no? Esta actitud, ¿no? De cómo en algún momento, ¿no? Si te piden la túnica, da también el manto. Si te piden caminar 1 milla, camina 2. ¿Me explico? Sobreabundancia, sobreabundancia. A veces necesitamos tiempo, pico y pala, para que una persona pueda bajar sus mecanismos de defensa y pueda permitir que el amor de Dios llegue a su corazón. Si no tenemos paciencia y queremos, bueno, el Padre me dijo que tenía que tener un acto de amor con esta persona con la que tengo una rencilla, con la que tengo una dificultad. ¿Me explico? Te vas allá con tu acto de amor y de repente recibes un rapapolvo. De lo primero que te vas a venir a la mente, cura desgraciado. Que me ha expuesto otra vez, ¿no?, a esta realidad. Sé perseverante. Aunque recibas palo, tenemos a uno que lo recibió todo. Acordaos de eso. Y quiso de alguna manera que el amor, ¿no?, fuera en definitiva la respuesta ante toda provocación. Y llegó hasta las últimas consecuencias por mostrar que el amor es la respuesta y la esencia fundamental de nuestra vida cristiana. Porque de algún modo hace posible que entendamos realmente cuál es nuestra dignidad y cómo debemos entender nuestra relación con el prójimo. Por eso el Señor nos dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Dad y se os dará una medida rebosante. Si de algún modo aplicamos ese concepto, al final ese concepto y esa gracia que el Señor nos pide que hoy acojamos en el corazón, hará que nuestro corazón se dilate. Y cuando tenemos el corazón dilatado y lleno de amor, ¿quién es feliz? ¿O prefiere seguir viviendo en la amargura que produce el rencor, el resentimiento y el hecho de que en algún determinado momento nos posicionemos y juzguemos la realidad del prójimo que está a nuestro lado? ¿Quiere seguir de alguna manera saliendo todos los días a la calle y recorrer la calle pensando que si te encuentras con esa persona con la que tuviste un conflicto, uno de tus vecinos, se te va a dañar el día? ¿Que ya vas a la defensiva cuando sales? Como diciendo, que no esté, que no me dañe el día. No, reís porque sabéis que tenéis razón. Que tenemos muchas veces esas actitudes. ¿Me explico? Personas que se amargan ante las situaciones que no entienden y comprenden. ¿Cuántas personas viven amargadas por la situación social y política que hay a nuestro alrededor? Un montón. Que vemos, ¿no?, a situaciones, ¿no?, a lo mejor, ¿no?, encendemos la tele, madre mía, y ahí, y perdemos, no sé, a lo mejor te estás comiendo un maravilloso sarangollo y te lo vas a amargar. Sí, te amarga la comida. Te amargas la comida. O sea, puedes de alguna manera plantearte el, de algún modo, orar por todas esas situaciones que en algún momento causan en nosotros esa insatisfacción. ¿Has probado rezar para que de algún modo el Señor tenga misericordia y compasión de nuestros políticos, de nuestros gobernantes o de los que rigen los destinos de las naciones? Y orar, de verdad, de corazón. Encomendar al Señor todas y cada una de esas situaciones, porque si oras, si lo entregas, si no te posicionas, al final estás sacando amor de ti. ¿No es lo mejor que podríamos hacer? ¿No es la mejor respuesta que podemos hacer? ¿Me explico? Si en lugar de Saúl estuviera Pedro Sánchez y tú fueras David, ¿qué harías? ¿Me explico? No, yo a este me lo quitaría del sitio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que de alguna manera pensar en que cada persona, con esto termino, cada persona dentro de su corazón llevará una lucha, llevará de alguna manera, pues, y creo que lo mejor que podemos hacer para poder dar un buen ejemplo y un testimonio de lo que significa la vida cristiana y lo que ha hecho Dios por nosotros a través de su Hijo Jesucristo es intentar
responder con amor ante todo lo que en algún momento nos pone a prueba. Probadlo. Probadlo y ya me decís cómo se siente el corazón cuando no os dejáis atrapar por ello, ¿de acuerdo? Y sobre todo, no juzguéis. No juzguéis. ¿Y el deseo? Señor, pon una mordaza en mi lengua. Una mordaza en mi lengua, un candado de este tamaño, no sé. Pon uno muy grande para que cuando nos conversemos entre nosotros, cuando de algún modo tengamos la capacidad de relacionarnos, no estemos criticando y juzgando a los demás a sus espaldas. No tiene razón de ser. ¿De acuerdo? Pues si tienes algo, díselo a la cara. Con caridad. Bueno, ya lo sé. Con caridad. Con caridad. Porque sí, porque... No, a las personas hay que decirles las cosas. Sí, sí, pero hay que hacerlo ¿cómo? Con caridad. Con caridad. ¿De acuerdo? Así que vamos a pedir especialmente esta gracia al Señor, que hoy, motivados, ¿no?, por lo que la palabra de Dios nos presenta y nos dice en este día, realmente nos replanteemos eso de que somos cristianos. ¿Sabe una cosa? Si somos cristianos nosotros, yo os voy a poner un ejemplo, ¿no?, que es muy característico, ¿no? Imagínate, termina la celebración de la Santa Misa, salimos al atrio y ya estamos de alguna manera criticando y juzgando al prójimo en el atrio. ¿Qué diría una persona que nos ve? Hombre, lo que le sirve ir a misa a esta gente, ¿no? O sea, ¿cómo de alguna manera, ¿no?, reforzar el sentido de nuestra identidad cristiana a la hora de plantearnos si realmente la respuesta que damos ante el mundo es una respuesta de amor? ¿De acuerdo? Me encontré una señora, ¿no dijo que iba a terminar? Sí, ya, estoy terminando. Me encontré una vez una señora, fíjate hasta dónde llega esta situación, y lo hago de manera autocrítica, ¿no? O sea, conmigo mismo, ¿no? Me encontré una vez una señora en un lugar, ¿no?, concreto, ¿no?, así cual, ¿no? No aquí. No. Entonces la señora, o sea, yo, pues eso, no sé, recuerdo por qué coincidimos, estábamos, dije, buenos días y tal. Entonces como que se quedó mirándome así y me contestó mal. ¿Me explico? Me contestó mal, o sea, mal en el sentido, ¿no? Pues me habló un poquito así en plan agrio. Yo, pues esta no la conozco, o sea, ¿por qué me habla de esa manera, ¿no? Entonces me causó mucha curiosidad y se lo pregunté. Dijo, disculpa, es que no entiendo por qué me has hablado de esta manera, ¿no? O sea, si yo te he dicho, bueno, tía, no sé por qué me contestas así. Entonces la señora, pero una señora mayor, la señora un poco, ahí como que se bajó un poquito, ¿no? Entonces, es que yo le tengo que contar lo que me pasó y me empezó a contar. Bueno, resulta que esta señora, ¿no?, cuando habían pasado ya muchísimos años, ¿no? Entonces, eran las fiestas del pueblo. ¿Me explico? Eran las fiestas del pueblo. Ya sabéis que las fiestas de los pueblos normalmente son, pues eso, son muchas cosas, mucho estrés, muchas circunstancias. Los curas, ¿no?, que tienen que organizar que la procesión, que la misa, que viene el obispo, pues, el cura tenía a la Virgen lista para la procesión. ¿Me explico? La habían arreglado, la habían decorado, le habían puesto las velas, etcétera, 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 ¿no? Entonces resulta que la señora, ¿no?, dijo el cura, por favor, que nadie toque a la Virgen, ¿no? Pues estaba recién preparada, ¿no?, para la procesión. Y la señora no había escuchado al cura. Cuando llegó, entró a la iglesia y lo primero que hizo pasó a tocar el manto de la Virgen. Bueno, el cura le pegó un rapapolvo de Padre y Señor mío, ¿no?, que le dijo requiem in pacem, me explico, de todo, pobrecita. A la señora le quedó una herida en su corazón, una herida que ella proyectaba en toda la iglesia. A partir de ese momento dejó ir a misa, a partir de ese momento, ¿no me explico? O sea, todo. Entonces veía a un cura y se le dañaba el día. ¿Me explico? ¿Verdad? Pero tenía una herida, entonces veía al cura y al cura le dañaba el día. Entonces, claro, yo le dañé el día a la pobre señora. Claro. Pero bueno, estuvimos hablando y pues el solo hecho de darle la oportunidad, lo digo con el corazón, de hablar, yo no la juzgué, o sea, ni condené su situación. Dije, pero ¿cómo se le ocurre a usted? Pues, usted es tonta, ¿no? No, o sea sí, hombre, yo pues sí que pude haberle dicho en su momento, ¿no? Oye, pues a lo mejor
la situación era esta, no, a lo mejor no sabía, a lo mejor el cura estaba también, uno puede pensar, ¿no? El cura en su agobio y en su realidad, pues a lo mejor se le fue la olla y hizo algo que muchas veces no pretendemos ni queremos, ¿no? Pero en algún momento sí que es cierto que debemos aprender a reconocer lo fácil que es provocar heridas y provocar de algún modo, ¿no?, luchas y contiendas entre nosotros. Todo sería más fácil si pudiéramos en algún momento arreglar las cosas, abriendo el corazón y permitiendo que nos entendiéramos y nos comprendiéramos en nuestras limitaciones y buscáramos la forma de perdonarnos ante eso. Yo lo que dice es que si de alguna manera usted mantiene esa herida en su corazón, no va a ser feliz. Y yo sé que esa señora, de algún modo, tiene anhelos y quería ir a la iglesia, pero no podía, porque estaba trabada, ¿no? Y esa circunstancia lo que produce es un efecto evidentemente nocivo en su corazón. ¿Hay que comprenderla? ¿Hay que ayudarla? ¿O hay que juzgarla? Ese es el punto, ¿no? Hasta que, digamos, es la cuestión de decir, ¿cómo debo aprovechar yo para de alguna manera responder con amor ante la fragilidad y la debilidad, poniéndome en el lugar de la persona, para poderla entender? Para poderla entender. ¿De acuerdo? En tiempos del Papa, ¿sabéis cómo se llamaba el Papa Juan XXIII? Angelo Roncalli, es su nombre de pila. Arzobispo y patriarca de Venecia cuando fue elegido Papa. Siendo patriarca de Venecia, el cardenal Angelo Roncalli, de repente le llegan noticias de que tiene un cura suyo que está borracho en un bar. Un cura está borracho en un bar. Imagínate, ¿no? O sea, todo el mundo escandalizado, evidentemente. Todo el mundo rajando del pobre cura, claro, evidentemente, en un borrachín, ¿no? Con todo lo que implica. Se va el cardenal hasta allá a comprobar si es cierto, y sí, sí era cierto. Estaba ahí el cura que no podía con su alma. Y le dice, vámonos para el palacio. Y se lo lleva para el palacio. El cura que da el testimonio, porque lo da el cura, ¿no?, iba pensando, madre mía, la que me va a caer, me van a suspender, todo lo que iba pensando en su corazón. Llegaron a una sala del palacio, ¿de acuerdo? Y el cardenal Angelo Roncalli sale un momento y llega con una estola morada con las que los curas confesamos, ¿no? Entonces, claro, dijo para sí el cura, me va a decir que me confiese, claro, pues, de todos mis pecados, de todo, en su borrachera, ¿no? Entonces, cuando llegó, pues estaba, ¿no?, dice que cuando llegó el cardenal, le entrega la estola y le dice, padre, confiéseme. Se le pasó la borrachera. O sea, que no solamente no le juzgó y no le condenó, sino que le hizo ver algo que con una acción, con una actitud, no le dijo nada, solo una actitud, le hizo reconocer la dignidad que tenía como sacerdote. Le ofreció la posibilidad de que en nombre de Cristo le pudiera perdonar los pecados a pesar de su debilidad. Y evidentemente el cura se derrumbó. Se derrumbó y le pudo reconocer algo que de alguna manera, es su testimonio, es del cura, el mismo que hace este testimonio. Le pudo reconocer por qué de algún modo se emborrachaba. Porque el problema no es en sí mismo el alcohol, sino la herida y el vacío que llevas dentro de tu corazón, que te lleva a buscar un desfogue inadecuado en el alcohol. Para nosotros es fácil decir, borracho. Borracho. Pero de algún modo eres capaz de reconocer lo que hay en la profundidad de esa realidad. No estoy diciendo con esto que los pecados tengan justificación, pero sí es verdad que cuando en algún momento intentamos ayudar a las personas transmitiéndoles amor, podemos ofrecer las garantías de que en algún momento a través de ese amor puedan sanar las heridas que hay en su corazón, que son las que provocan gran parte de esos males que hay a nuestro alrededor. Así que vamos a pedir esa gracia especial y vamos de alguna manera, ¿no?, a ofrecer esta Santa Misa para que el Señor nos dé el amor necesario para poder enfrentar cada una de esas situaciones que todos tenemos, que las podamos enfrentar con verdadero amor y con verdadera caridad. ¿De acuerdo? Padre, no puedo, es difícil. Pide la gracia, pide que el Espíritu Santo te ayude, pero sobre todo, ayúdale a tu corazón a no tener ni resentimiento, ni rencor, ni división dentro. ¿De acuerdo? Porque eso al final, quien sufre, eres tú. ¿De acuerdo? Con el odio, sufres tú. Con el rencor y el resentimiento, sufres tú. Cuando de algún modo ningoneas a las personas, sufres tú. Tú eres el que sufres. Y el Señor te quiere liberar de ese sufrimiento con su amor. Así que ánimo en esa tarea,
continuamos la celebración de la Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos, profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre de todo